Vamos a abrir la escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 9, lo cual se refiere al tabernáculo que la semana pasada estuvimos estudiando aquí con la maqueta, ¿verdad? Y que yo espero que todos tengamos presente. Entonces ese tabernáculo, dice el 9, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ahora, vea por favor el capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Relacione, por favor, los dos versículos. El 9.9 y el 10.1 nos están diciendo algo en común. El 10.1 está resumiendo todo lo que veremos en el 9. Y estos dos versículos son como los extremos de un argumento. Y si se fijan en ambos textos, se nos dicen básicamente dos cosas. Que los ritos son sombras o símbolos. Y la segunda cosa que se nos dice es que no pueden hacer perfectos a los que ofrecen los sacrificios de animales o cualquier otro de los ritos. ¿Sí? Entonces, note con cuidado, los dos textos nos dicen que hay una realidad, una imagen que sí conlleva la sustancia de la cosa verdadera y otras cosas que solo sirven para señalar. La palabra que utiliza es sombra en el verso 1 del 10, teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces hay una dualidad. Por un lado están las cosas que son símbolo o sombra. La palabra griego es tipo, por eso la hermenéutica que quiere interpretar los tipos, le llamamos la tipología. Y por otro lado está los bienes venideros, las cosas verdaderas. Pensemos un poco en estas dos cosas, ¿no? Primero, que los sacrificios no pueden hacer perfecto al que los ofrece. Perfecto aquí quiere decir que lo transforme, que lo haga maduro. Por ejemplo, si alguien trae un sacrificio por sus pecados, ¿significará eso que gracias a esa ofrenda ya tiene el poder de no seguir pecando? Ese es el problema, ¿no? El traer las ofrendas por satisfacción del pecado no me transforma, no me da el poder para no seguir pecando. Todos los pueblos han hecho sacrificios. Hasta la fecha, en los ámbitos como de la santería, de la brujería, se ofrecen gallinas, chivos, hasta se dan una vuelta al mercado de Sonora, donde están los pobres animalitos que van a ser ofrecidos en los ritos de brujería y superchería, ¿no?
Pero también en los pueblos antiguos, los cananitas ofrecían sacrificios muy parecidos a sus dioses e incluso ofrecían a sus propios hijos. Los griegos también hacían sacrificios a sus dioses y los aztecas. Los aztecas, por ejemplo, tomaban un prisionero de guerra y el sacerdote le sacaba el corazón, aún estando vivo. Ese corazón se lo comía. Luego con esa sangre se hacía con el amaranto un pan sagrado con el que uno podía participar del Dios, ¿no? Se quitaba la piel a la víctima. En el culto de Jipetotec, los guerreros se vestían con las pieles de los muertos. La carne de los cuerpos se arrojaba de la pirámide y la gente se llevaba para hacer pozole. Ese es el origen. Entonces, todos los pueblos han hecho sacrificios, sean animales, sean ofrendas agrícolas o sean seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre los sacrificios hebreos y los sacrificios, vamos a llamarle de momento, paganos? Porque alguien puede decir, ¿no?, desde la fenomenología de la religión o las religiones comparadas, decir, los hebreos simplemente hacían lo mismo que hacían todos los pueblos. La pregunta es si estos ritos que se hacían en el tabernáculo son una mera copia de lo que todas las religiones hacían, o si hay alguna diferencia. Sí hay una diferencia, y la diferencia es importante. Radica en que la religión hebrea, y muy puntualmente a partir del mensaje de los profetas, de los grandes profetas como Amós o Isaías, hablan que el Dios, creador de los cielos y la tierra, tiene exigencias éticas. Es un Dios que exige una vida justa con los demás. No es posible acercarse al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, sin una vida justa. Eso no se conoce en las otras religiones. Los dioses mismos tienen sus propios defectos. Se mienten, roban, pelean, adulteran. Ya los retrataba Genófanes, ¿no?, con todos sus defectos. Y la gente no tiene la concepción de que esos dioses exijan una vida justa. Digo entre paréntesis, ya sabemos que esos dioses no existen, ¿no? Yo no estoy diciendo que sí existían. Ya, en todo caso, son esculturas de piedra, de madera, de yeso. Pero el concepto de ofrecerles sacrificios en la gente que sí creía en ellos es que los dioses sean favorables al hombre. Claro, los hebreos también están hablando de que Dios, Jehová, sea favorable al hombre. ¿Se acuerdan que la tapa del arca es el propiciatorio, ¿no? Que Dios sea favorable. En ambos casos se busca el favor de los dioses. Pero, vuelvo, ¿cuál es la diferencia? En el caso de los ritos paganos, se trata de tener contentos a los dioses en una especie de intercambio, otorgándole a los dioses lo que ellos necesitan para que ellos no vayan a estar enojados con nosotros, porque son unos dioses un tanto cuanto arbitrarios, y si ahorita lo agarré de malas, me puede destruir, ¿no?
y yo necesito que me ayude, no que me destruya, entonces le tengo que dar algo. Hay un trueque ahí, ¿no? Como a la gente de tránsito. Tengo que dar algo a ver si lo convenzo de que no me multe o no me lleve al corralón, ¿verdad? Esos dioses, ninguno de ellos tiene pues la característica de, no fue concebido como absolutamente santo. Los dioses paganos no se preocupan de la santidad, sino que, como dije, pueden ser dioses arbitrarios, pueden llegar a cometer injusticias, y hay que ayudarlos también a ellos a pervivir. Por ejemplo, estos sacrificios humanos tenían como función alimentar al sol, que el sol estuviera vivo. Digamos que los dioses también me necesitan, ¿no? Los dioses también se comen las ofrendas. En el caso del libro de Daniel, usted puede leer en una Biblia de edición católica una historia que le recomiendo que lea, se llama Del dios Bel. Ahí en Persia estaba el templo de Bel y la gente estaba convencida de la realidad de ese dios precisamente porque se comía las viandas que la gente le traía. Entonces Daniel dijo, eso es mentira, ese Dios no es más que piedra, ese Dios no existe. Recuerden que Daniel no era de la guerra espiritual, ¿eh? Daniel no dijo, no, esa estatua es un demonio y lo voy a reprender, le voy a echar aceite, no. Él fue algo más profundo. Ese Dios no existe y por tanto, pues no come. Las estatuas no comen. Bueno, el rey se enojó, los sacerdotes se enojaron y dijeron, pues si tú no puedes demostrar lo que dices, pues te vamos a matar. Y entonces se hizo el desafío, ¿no? Entonces Daniel le pidió al rey en secreto que esa noche se esparciera harina por el piso del templo y se cerraran las puertas, que se aseguraran que nadie entraba ni salía. Al otro día, al abrir las puertas, no estaban las comidas. ¿Ya ve? El dios Bel sí se comen los alimentos. A ver, no tan rápido. Fíjense en las huellas del piso. Y ahí se veía cómo los sacerdotes de alguna cámara secreta venían en la noche y se llevaban la comida, ¿no? Entonces, Isaías dice, poniendo en boca de Dios las palabras, dice, ¿para qué me traes sacrificios? Yo no bebo sangre de carneros, yo no como carne de toros. Nuestro Dios no se come las ofrendas. Con Dios nuestras ofrendas no son un trueque, como la gente a veces con sus imágenes, ¿no? San fulano, si me haces tal cosa, te voy a poner una veladora. Bueno, el primer problema es que cómo la estatua le va a escuchar, ¿no? Pero la otra pregunta que yo me hago es, ¿para qué quiere una veladora? Pero bueno, entonces estamos suponiendo ese trueque, ¿verdad? De que a los seres superiores, o a los dioses, les damos cosas que ellos también necesitan, que les sirven, y de esa manera logramos que sean favorables con nosotros, ¿no? A veces esos dioses también necesitan ayuda. Por ejemplo, en esta fiesta que acaba de pasar, del 14 de febrero, y toda el periodo del carnaval, los griegos hacían como peregrinaciones a los campos para realizar orgías y derramar semen en la tierra, para que los dioses de la fertilidad
pudieran dar buenos frutos de la tierra, crías de los animales, hijos a las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera, los dioses también necesitan de nuestros ritos para que nosotros les ayudemos. Así, por ejemplo, entre los persas hay que ayudar al dios de la luz. Entre los cristianos de guerra espiritual hay que echarle a Dios una manita para establecer el reino, ¿no? Pues imagínense qué es eso de establecer el reino. Yo voy a establecer el reino. Bueno, por supuesto, el profeta Elías se burla de semejante cosa cuando los sacerdotes le están pidiendo a Baal que mande fuego, ¿no? Y Elías le dice, pues ayúdenle, ¿por qué no le gritan más duro? A lo mejor está dormido, está echando la siesta, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que estos conceptos rituales tienen en primer lugar la idea no de los dioses santos que exigen justicia, sino que me van a favorecer en la solución de mis problemas si yo logro darles lo que ellos también quieren o necesitan. ¿Sí me explico? Un poco como la teología de la prosperidad, ¿no? Dale a Dios dinero y Dios te va a dar más. O sea, pareciera que Dios necesita el dinero, ¿no? En el concepto hebreo sí hay sacrificios, pero dijimos que el concepto de Dios es un Dios santo y justo. ¿Por qué Dios no nos es favorable? ¿Por qué Jehová, Yahvé, no nos es favorable? Porque hemos pecado. Por tanto, las ofrendas implican dos cosas. Número uno, el reconocimiento del pecado. Y número dos, la ofrenda de la vida del oferente. La identidad mía con esa ofrenda. ¿Sí ven que hay una diferencia muy importante? Porque no estoy dándole a Dios algo que necesita o algo que lo tenga contento, sino reconociendo que no puedo acceder a Él por mi pecado. Y que lo primero que voy a hacer es confesar, reconocer que la paga del pecado es muerte y que alguien tiene que morir, o yo o alguien en mi lugar, ¿no? Esa es la primera diferencia con la ofrenda. La segunda es que no tiene sentido dar solamente el borrego si no me estoy dando yo. Por ejemplo, el holocausto que se quema por completo es un símbolo de Cristo que se consume en el sufrimiento y en la muerte de la cruz por completo. Y es una enseñanza de que nosotros tenemos que ofrendarnos a Dios, no el borrego, sino nosotros, ¿no? Entonces, sí hay diferencia importante, ¿no?, en las dos concepciones. Ahora, hay gente de corte más naturista, vegano, que va a decir, ¡ay, qué horror eso de la Biblia! De que matas aquí al animalito y que la sangre y todo eso, ¿no? Pero lo que pasa es que aquellos pueblos, de cualquier manera, y nosotros también, necesitamos alimentarnos de proteína animal. Estoy hablando aquí ya médicamente, ¿no? Si no nos alimentamos de proteína animal, nuestro cerebro no se va a desarrollar, ¿no, doctor? Entonces, usted come pollo, por ejemplo, ¿no? O come res. ¿Qué aprendió usted cuando mataron a la vaca? Pues nada, usted ni siquiera es consciente que es vaca. Usted lo ve como una chuleta bien sabrosa. No está pensando, esto es cadáver de vaca, ¿no? Dios le pide a los hebreos es que al tener que matar el animal para comer, también aprendan algo.
¿Se acuerdan que leímos que es sombra, símbolo de lo que había de venir? Entonces los hebreos, al matar al animalito que se tienen que comer, van a aprender muchas cosas. Primera, y lo dijimos hace un momento, que la paga del pecado es muerte. Tú quieres a tu animalito porque has comido, lo has llevado de un lado para otro. Además, tiene un valor. Los animales cuestan. Sin embargo, tú has pecado y él debe morir. Entonces, el pecado es cosa seria, ¿no? La paga del pecado es muerte. Pero también con el sacrificio del animal estamos aprendiendo a respetar la vida de todas las criaturas, porque de esa ofrenda, la parte que se come, hay una parte que se come, una que se quema, pero la sangre se derrama en tierra, no se puede comer. Eso representa que por la necesidad tuve que matar al animalito, pero aquello que representa o contiene la vida, no lo como, ¿no? Por eso el animal también se trataba, y hasta la fecha, de matar con el menor dolor posible. Y también aprendemos que esa ofrenda me representa a mí y que soy yo mismo el que debe darle a Dios su vida. Por eso, todos los primogénitos eran propiedad de Dios. Y para no matarlos, pagaron unos talentos de plata y se sacrificaron unos animales, ¿no? Tenemos que entender que soy yo o es alguien que muere en mi lugar. El problema, hasta aquí, digamos, la enseñanza a la que apunta el sacrificio. El problema es que el rito se puede volver vacío o se le puede cargar de superstición, ¿no? Pensemos más cerca de nosotros, la Santa Cena. Si usted la toma pensando en otra cosa y dice, pues cada domingo, ya no importa. ¿Cómo se ha vuelto ese rito? Vacío. El otro extremo es cuando usted dice, es que hoy no voy a tomar la cena del Señor porque no me siento digno. O sí la voy a tomar porque con eso Dios me va a curar. O ya me voy a regresar a mi casa más espiritual. Le otorgamos un poder a las cosas. Pensamos que los objetos tienen poderes, ¿no? Entonces, si vieron la película del crimen del padre Amaro, hay una señora que se roba un poco de la hostia para darle a sus gatos, ¿no? O sea, pensamos que las cosas tienen poder. Ese es el problema con los ritos. O se vuelven vacíos o se cargan de superstición. Por eso, el antiguo pacto era de ritos, de cosas exteriores, que ya no tienen valor, porque ahora han llegado las cosas que son verdaderas, aquellas hacia las cuales el rito apuntaba. Perdón. Así, por ejemplo, se pueden hacer los ritos con un corazón que no agrada a Dios. Otra vez vuelvo a Isaías, dice que esos ritos de los sacrificios del sábado, de guardar el Shabbat, de guardar las lunas nuevas, de orar y alzar las manos, iban a ser rechazados por Dios, porque los que los ofrecían, los judíos, no estaban llevando una vida justa. ¿Se acuerdan? Por eso dice Dios, dejen todo eso, hagan justicia y vengan y estemos a cuentas. Entonces, el problema es que el rito puede ser contradictorio con mi corazón.
¿qué será más importante? ¿El rito o el corazón? Pues el corazón, ¿no? Entonces el rito se vuelve muy secundario. También en nuestra época, alguien va y se confiesa. ¿Cómo sabrá el sacerdote si esa persona está diciendo realmente todos sus pecados? ¿Cómo puede saber si está realmente arrepentido? ¿Y cómo le va a hacer para no ir y seguirlos haciendo? Es un problema, ¿no? Cuando el obispo no se daba abasto, bendecía el aceite y cualquier presbítero podía untar el aceite. Entonces fíjense cómo le estamos otorgando poder a las cosas, ¿no? Pero la Biblia, en lo que acabamos de leer, nos dice claramente que las cosas exteriores no perfeccionan, no nos hicieron perfectos, no tienen ningún valor, más que un valor didáctico, digamos, un valor pedagógico. ¿Para qué sirve el bautismo en agua? Para que yo entienda que me he convertido. ¿Para qué sirve la cena del Señor? Para que yo entienda la comunión del cuerpo de Cristo. ¿No? O sea, no tiene poder en sí mismo. Es una herramienta didáctica. ¿Hasta aquí sí? ¿Vamos bien? Ahora, eso que el símbolo anuncia, eso que el símbolo apunta, dice, es una sombra de los bienes venideros, los cuales son eternos. Entonces aquí es muy importante. Hay cosas que no duran y hay otras que son eternas. Hay gente que cree, dice, yo nada más creo en lo que se ve y se toca. ¿Se han encontrado a alguien así? ¿Dónde está Dios? Solo existe lo que se ve y se toca, ¿no? Los positivistas, ¿no? Pero resulta que lo que se ve y se toca, dirían algunos filósofos, no es objeto de verdadero conocimiento porque no permanece. Cualquier cosa, ¿no? Este vaso, ¿se va a romper o no? En cualquier día ya no va a existir. Nosotros mismos. Antes no existíamos, luego ya nacimos, y un día ya no vamos a estar. Entonces, las cosas que no duran, las que se ven, las que se tocan, no son reales en este sentido que nos está diciendo el texto, sino que hay cosas más duraderas a las que llama la imagen o la realidad. Cuando llega la realidad, es curioso, ¿no? Miren, son básicamente de dos tipos que a su vez se unen. Todos los ritos señalan hacia algo que es más perdurable. ¿Qué es lo perdurable? La acción de Dios en la historia. La acción de Dios en la historia. O sea, Dios se fue revelando a los patriarcas, a los profetas, a Moisés, y así a lo largo de muchos siglos, Dios va siendo mejor comprendido por los hombres. Y luego llega Cristo. Y Cristo entra en la historia. Y vive en este mundo. Vive en este tiempo. Entonces, el rito es diferente. ¿Cuántas veces nació Cristo? Una. ¿Cuántas veces se sacrificaron borregos? Millones, ¿no? Entonces, el rito no es histórico, porque el rito está fuera del tiempo. El rito se repite, ¿sí? Este fuera del tiempo es también el concepto de los sacrificios paganos. El mundo se va a acabar y va a empezar otra vez. Son ciclos.
Los aztecas pensaban que estábamos en el ciclo del quinto sol, ¿no? Los griegos también pensaban que las cosas iban a volver a pasar. Por ahí hay cristianos que dicen, hubo una humanidad antes que Adán. Ya se cambiaron de religión. En la Biblia no es un ciclo de cosas que se están repitiendo. Por eso el rito no es histórico. El rito es útil siempre y cuando apunte a un evento que es único. De entrada es el nacimiento de Cristo. El cristianismo trae una nueva concepción del tiempo y de la historia. La historia es lineal, no se repite, y es ascendente. Dios se está revelando a los seres humanos y lo hará con más claridad cada vez hasta que se establezca el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, estas cosas exteriores, rituales, apuntan a este otro que es duradero. Dios actuando en una historia que tiene un sentido, que tiene un fin, una meta, hacia la cual tiene que llegar. La historia no es una repetición de cosas sin sentido. La historia tiene una meta. Tiene que llegar a esa meta porque Dios es el Señor de la historia. Y la historia se va a convertir en el reino de Dios. Y aquí es donde está la segunda parte. Todos los sacrificios y los ritos apuntan hacia esa verdad eterna, hacia esa experiencia con Dios, hacia esos atributos de Dios, que no son tangibles. La justicia de Dios, o la justicia misma, ¿se puede tocar? ¿De qué color es la justicia? ¿Cuánto pesa? Vean que las cosas que realmente duran no se tocan. Todos los actos justos son justos en la medida en que participen de la justicia divina, que es un atributo eterno de Dios, ¿no? A lo mejor me ven con cara de platónico, agustiniano o algo así. Tiene mucho de cierto eso, ¿no? O sea, la belleza, la santidad, el amor, la verdad, la justicia, son el carácter eterno de Dios. Y por eso la transformación, la vida con Dios, apunta a que vivamos estos valores, experiencias, atributos eternos, más allá del rito. Entonces, el tabernáculo y todo lo que ya vimos apuntaba a cosas como esas, ¿no? No era lo importante el altar de bronce y el borrego ahí sacrificado, sino algo en primer lugar histórico, la muerte de Cristo. Y en segundo lugar, eterno. Por su sangre tenemos vida eterna. O el lavacro, o el candelero, o el lugar santísimo, o el arca del pacto, todo apunta a los atributos divinos de la santidad, de la redención, del amor, y al hecho histórico de que la iglesia tiene que ser el templo celestial. Por un hecho histórico, el nacimiento y la muerte y la resurrección de Cristo, los cuales, siendo históricos al mismo tiempo, traen la dimensión eterna, escatológica, para que nosotros podamos participar de ello. Y aunque estamos estudiando Hebreos, quiero que vayamos al Apocalipsis para ver el cumplimiento. Pero espérame tantito. Alguien que nos lea el verso 11, Hebreos 9:11. O el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay un tabernáculo más perfecto. Cuando trajimos la maqueta, dijimos que el tabernáculo celestial no es una maqueta que está en el cielo. Es uno no hecho de manos.
Ese tabernáculo no hecho de manos, celestial, más perfecto, ¿quién es? Bueno, obviamente es Cristo, pero a partir de Cristo, ¿dónde vive Cristo? En la iglesia. Usted dice, ¿pero cómo yo? Yo soy parte de ese tabernáculo celestial. ¿Usted es ese tabernáculo que vio Moisés en el Sinaí? ¿Qué opina? ¿Sí o no? Dice, no, pues ¿cómo yo? Sí, la iglesia es ese tabernáculo celestial. Con esa idea en mente, vamos al Apocalipsis, capítulo 5. Capítulo 6 más bien, en el verso 9, Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí lo vemos? Primero, no es un altar literal. Creo que ya nos quedó claro que no hay un altar celestial de bronce igualito al que estaba aquí, ¿verdad? Y también otra cosa que a veces pensamos es que todo lo que el Apocalipsis dice está en el futuro. Pero fíjese que no. ¿De quién está hablando aquí? De cristianos, ¿no? De cristianos. Primero porque dice que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y porque ellos dieron testimonio de esa palabra, ¿no? Y segundo dice que se les dieron vestiduras blancas. Entonces, ¿quiénes son? La iglesia. Ahora, los que han muerto por Cristo. ¿Quién fue el primero de la iglesia que murió por Cristo? Esteban. Y de ahí en adelante, ¿no? Las persecuciones de los emperadores romanos. ¿Ya se acabaron los que van a morir por Cristo? Todavía no. Entonces esto está pasando ahorita. Dice, espérense, porque sus hermanos que también van a ser muertos, hasta que estén todos. La iglesia todavía existe, todavía está en el mundo, y todavía algunos van a morir o vamos a morir por Cristo, ¿no? Entonces, este es un suceso, es una visión que describe a la iglesia durante toda su historia, ¿no? ¿Por qué estos decapitados? ¿Por qué decapitados? A ver, para empezar. ¿Y por qué en el altar? Porque cuando se ofrecía el borreguito, se le degollaba. Entonces, ¿con qué está comparando a los mártires? Con las ofrendas, con los borreguitos degollados, ¿no? Entonces, la sangre de los mártires desde el altar, así como la sangre de Abel, clama, ¿no? Entonces, ¿por qué tomé este pasaje? Precisamente porque el altar no es importante como mueble, ni la ofrenda es importante como rito, sino como símbolo de la muerte de Cristo y de la muerte de los creyentes. Sea que nos maten por Cristo o que ofrendemos toda nuestra vida a Él. Porque alguien puede decir, bueno, si no me matan por Cristo, Pablo nos diría, den su cuerpo en sacrificio vivo. De todas maneras, ¿no? Debemos de ser un sacrificio. Análogo al de Cristo. No porque nosotros hagamos un sacrificio expiatorio.
Es decir, el único sacrificio que paga pecados es Cristo. Pero este otro sacrificio de los mártires es ofrenda de olor grato. ¿Sí? Ahora vamos al Apocalipsis, capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Los ángeles representan sacerdotes, sobre todo si tienen trompetas. Quien toca las trompetas son los sacerdotes, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los sacerdotes que están en el templo de Dios? Pues nosotros, ¿sí? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ya no es el altar de bronce, es el altar de oro, ¿sí? Con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis equipara el arca del pacto con el trono divino. Y al igual que Hebreos dice que el altar de oro está frente al trono. ¿Se acuerda que el autor de Hebreos decía que el incensario estaba en el lugar santísimo, ¿no? Y por eso nos detuvimos tanto en explicar que el lugar santísimo es la adoración en espíritu y verdad. ¿Recuerdan? Perdón. Entonces, se le añade incienso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, poner incienso como acto físico no tiene importancia, sino que el incienso representa la oración, la adoración. ¿Dónde debe estar la oración y la adoración? En el lugar santísimo. Nuestras oraciones implican lo que se dijo en el 5º sello. ¿Cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Cuándo se va a acabar la violencia contra los débiles? ¿Cuándo rescatarás al pobre? ¿Cuándo defenderás al indefenso? Eso tiene que estar en la oración del cristiano. Señor, bendíceme, lléname mi cartera. ¿No? ¿Usted cree que ese tipo de incienso es el que le echaron al altar? ¿Por qué no tenemos incienso aquí, en este salón? ¿No olería más rico? ¿No se vería más misterioso, así que saliera el pastor en medio del incienso, ¿no? Pues sí, ¿no? Hermano Víctor, incienso para la próxima semana. No, sino que, acuérdense que para nosotros los objetos no tienen importancia en sí mismos, ¿no? Los mismos elementos de la cena del Señor. Si les otorgáramos importancia, diríamos, este pan que sobró ya está consagrado, por favor guárdenlo muy bien, no se vaya a caer una migajita. No, porque lo importante es la comunión. No el vino, porque cuando sobran copitas, se acaba la reunión y algún hermano alegre viene y se las toma todas, ¿no? O sea, no importa el objeto. Lo que importa es lo que representa, y lo que representa es la realidad, es la cosa verdadera. Aquí el incienso representa la oración y el clamor de Dios porque Dios haga justicia. Por eso el siguiente verso, el 5, dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. O sea, la oración, el incienso, con el fuego es juicio. El juicio lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. La misma manifestación del Dios del Sinaí. Y los 7 ángeles se dispusieron a tocar las 7 trompetas. ¿Y qué son las 7 trompetas? Plagas. Entonces vean cómo la oración, presentada aquí por el clamor de justicia,
trae el juicio de Dios a la tierra. ¿Sí lo vemos? Entonces no ore usted que Dios bendiga a Peña Nieto, sino que sí ore por Peña Nieto, pero para que Dios traiga justicia. Vamos al capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto tampoco es literal. Cuando el Apocalipsis se escribió, el templo del que habla, si pensamos en el templo físico, ya no existía. El templo se destruyó en el año 70, el Apocalipsis se escribió en el 96. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Juan se pare con una vara, con que se medía antes, ¿no? Mide el templo y los que adoran en él. ¿Se acuerdan que solo los sacerdotes podían entrar? Entonces, ¿quién puede estar dentro del templo? Nosotros, porque somos sacerdotes. Acuérdense del tabernáculo de David, donde todos estaban allí adentro, ¿no? Pero no miras el atrio. ¿Se acuerdan qué dijimos que era el atrio cuando tuvimos la maqueta? El cuerpo. La dimensión física de la iglesia no está protegida. Será hollada, quiere decir pisoteada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no creyentes. Es decir, la iglesia será perseguida, rechazada, humillada por los gentiles. No en el espíritu, en nuestro espíritu no puede ser tocado. Nuestra fe no puede ser extinguida. Nuestra vida eterna no puede ser arrebatada por nadie. Pero nuestro atrio, nuestro cuerpo, puede ser hollado. Y lo será durante 42 meses. 42 meses es la mitad de 7 años. Y significa un tiempo indefinido, pero que termina, que tiene un final. No sabemos cuánto dura, pero como no es 7, tiene un final. Entonces 42 meses representa todo el periodo que la iglesia esté en la tierra y sea perseguida. Todo el tiempo que el atrio sea hollado por los gentiles. He querido venir al Apocalipsis para que nos quede más claro qué significa eso que dice la carta a los hebreos, ¿no? Que estas cosas rituales, exteriores, no son la realidad. Como les digo, la realidad tiene que ver con la revelación de Dios en la historia y con un reino eterno que Él está estableciendo conforme a su carácter. Luego, en el capítulo 15, el verso 5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Parece redundante el texto, ¿no? O es templo o es tabernáculo. Aquí lo toma en ambos sentidos. El templo del tabernáculo. Es decir, es un templo, pero también tiene una dimensión en la que todavía es perentorio, porque apenas es tienda de campaña. Y dijimos que la tienda de campaña es este cuerpo mortal y la resurrección es el templo definitivo que vamos a recibir. ¿Sí se acuerdan? Entonces dice, del templo, bueno, ¿por qué fue abierto? Quiere decir que en ciertas etapas de la vida de la iglesia, conforme a la sabiduría divina, Él va a dar un respaldo evidente a la iglesia frente a los paganos. A veces el templo está escondido, ¿no? Pero a veces el templo se abre. Se abre y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Seguramente usted ha pensado, si eso está en el futuro, 7 angelitos con sus alitas van a salir con sus copas, ¿no? Pues no está en el futuro y no son angelitos con alitas,
Vea cómo los describe. Vestidos de lino limpio y resplandeciente. ¿Quiénes son? Nosotros. Porque las vestiduras de lino son sacerdotales. Y son blancas porque Dios nos ha santificado. Pero además tienen un cinto de oro en el pecho que representa que son reyes. Entonces, estas personas son sacerdotes santificados y reyes, ¿no? ¿No comenzó el Apocalipsis diciendo, gloria al Cordero que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre? Entonces, ¿quiénes son estos 7 ángeles? Pues la iglesia. ¿Usted? ¿No? Véase en el espejo. Usted. Ahora, esos ángeles salen del templo, porque la iglesia es el templo. Y esos ángeles salen para derramar las copas de la ira divina. Es la iglesia la que pide la justicia de Dios y es la iglesia la que juzgará al mundo. Hasta aquí Apocalipsis. Solo les he traído a unos textos donde se ve muy claramente que ya no se refiere la Biblia a un templo terrenal, a un altar de metal, a un incienso físico, sino que está hablando de realidades espirituales, duraderas, que tienen su fundamento en la acción reveladora de Dios en la historia, pero que esa historia se está convirtiendo en reino de Dios, en el cual el templo celestial, que es la iglesia, tiene el papel fundamental, incluso como juez. ¿Sí? Bueno, ya no nos va a dar tiempo de ir más allá.